Maseje Nazir Daf Mem Amudalef 40, 6 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Amar Rav Hasda, Lilkot be'achat, leakev be'shtaim, listor enosoter ela berrov rosho, u betar. Nos dice Rav Hasda lo siguiente, como ya estudiamos anteriormente, un nazir no puede cortarse el pelo en la mitad de su lapso de nezirut. Si se lo cortó el pelo, ¿sí? Entonces en ese caso recibe una consecuencia de malkut, latigazos. ¿Cuánto pelo se tiene que cortar para recibir esa consecuencia de malkut? Dice Rav Hasda, inclusive si se corta solo un pelito, recibe esa consecuencia. Por otro lado, al final del lapso de nezirut, que sí hay una obligación de ahí sí cortarse el pelo, y es cortarse el pelo como parte del proceso del final de nezirut, que se llama tiglah hachel mitzvah, ahí es importante que se corte todo el pelo, y si se dejó 2 pelitos, ya no salió de jova. Si dejó 1, sirve toda la cortada que hizo. Pero si dejó 2, no sirve. Y adicionalmente, tercera alajá que nos enseña Rav Hasda es, si está en la mitad del lapso de nezirut, como mencionamos, si se arrancó un pelo ya tiene consecuencia, pero no tumba todo lo contado hasta ahorita. ¿Cuánto necesita cortarse para que tumbe todo lo contado hasta ahorita? Tiene que cortarse la mayoría de los pelos. Si se corta la mayoría de los pelos, eso tumba lo anterior. Si se corta solo un pelo, ya hay consecuencia de malkut, pero no tumba. Para que tumbe los días anteriores, tiene que ¿qué? Cortarse la mayoría de los pelos. Y culmina Rav Hasda diciendo que todo esto aplica únicamente cuando la persona se cortó el pelo, ya sea todo, la mayoría o uno, con tar. ¿Qué es tar? Con una navaja. Pregunta la Gemara, tar in bemidia harina lo, veakatan le rapotet kola ma'avirim, veakatan iminain le rapotet kola ma'avirim. Dice, no me cuadra. ¿Acaso nada más esto aplica con tar, con navaja y no con el resto de las cosas que pueden cortar, que pueden quitar pelo? No me cuadra porque en la baraita nosotros mencionamos que aplica, que este concepto, esta prohibición o esta restricción de cortarse el pelo aplica no nada más con tar, sino con cualquier cosa que corta el pelo. Dice la Gemara, tienes razón, el leima que en tar. Lo que se refiere la baraita a decir es que esto aplica cuando dice, no la varilla, cuando dice Rav Hasda, tar, no se refiere solo tar, solo navaja, sino cualquier cosa parecida a navaja. O sea, cualquier cosa que corta el pelo casi pegadito a la raíz y básicamente no queda nada del pelo al ojo en la parte externa de la piel. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, una tijera no corta bien. Una tijera no es que corta, a menos que corte muy bien. Si corta muy bien, ahí sí. Sigue diciendo la Gemara, te voy a traer una baraita a favor de lo que nos enseñó Rav Hasda ahorita. Tan en la miyaji, nazir shetalash miret sisef kol shehu, eno soter ela berrov rosho, ubetar. Rabbi Shimon ben Yehuda omer, mishon Rabbi Shimon, keshem sheshte searot meakvot bo, kashte searot sotrot bo. La Gemara trae una baraita que dice que un nazir que efectivamente se arrancó un pelo con la mano, o se arrancó el pelo con una crema que se puso y quemó el pelo y lo arrancó, ¿sí? O con la mano, inclusive una ya tiene consecuencia de malkut, como dijo Rav Hasda. Pero para poder tumbar los días que contó hasta ahorita, entonces ahí ya hay una discusión. La primera opinión opina que tiene que hacer mayoría de pelos, ¿sí? Y contar, y ya explicamos dónde que se refiere, no contar únicamente, sino con todo lo parecido a tar, con todo lo parecido a navaja. Y Rabbi Shimon ben Yehuda, en nombre de Rabbi Shimon, dice que de la misma manera que 2 pelos impiden a la persona al final del lapso de nezirut en cumplir la mitzvah de cortarse el pelo, como mencionamos que si quedan 2 pelos no cumplir la mitzvah, igualmente, inclusive si cortó 2 pelos en la mitad del lapso de nezirut, ya eso tumba lo anterior. O sea, discuten estas 2 opiniones para tumbar, si en la mitad del lapso de nezirut la persona se cortó el pelo, ¿cuánto se necesita cortar? Primera opinión, mayoría, y segunda opinión, inclusive 2. Pero vemos que según todas las opiniones, para el final del nezirut, eso sí, ¿cuánto se necesita dejar para no cumplir la mitzvah de tiglah hachel mitzvah, de cortarse el pelo? Si deja 2 pelos, ya no cumple la mitzvah del final del lapso de nezirut de cortarse el pelo. Si deja 2 pelos, y eso como dijo Rav Hasda, que al final, en tiglah hachel mitzvah, si dejó 2 pelos, eso es meakev en cumplir la mitzvah de tiglah hachel mitzvah al final del proceso de nezirut. Sigue diciendo la Gemara, Tran hatam, שלושה מגלחים ותגלחתם מצווה, נזיר ומצורע ולוויים, וכולם שגילחו שלא בתר או ששירו שתי שערות, לא עשו ולא כלום. La Gemara trae una Mishnah, que su fuente es en Negaim, capítulo 14, que dice lo siguiente, hay 3 personas que tienen que rasurarse el pelo, y su rasurada es una mitzvah, es una obligación, un precepto. ¿Quiénes son estas 3 personas? Nazir,
cuando acaba su lapso de Nezirut, al final tiene una obligación de cortarse el pelo. Metzorá, Metzorá es una persona que tiene lepra y en el proceso de purificación, el primero y séptimo día, tiene que cortarse el pelo. Y los Leviim en los días de Moshe, cuando consagraron, santificaron, ¿sí? el Mishkan, el tabernáculo, los Leviim, antes de empezar a trabajar, tenían que cortarse todo el pelo de su cuerpo. Estas tres personas tienen una mitzvah de cortarse el pelo. Entonces repito, Nazir, Metzorá y Leviim. Sigue diciendo la Mishnah, y si todos se cortaron el pelo, que tienen una obligación de cortarse el pelo, pero se la cortaron con algo que no sea navaja, ¿sí? O que se cortaron todo el pelo, pero dejaron mínimo de 2 pelos, no cumplieron la mitzvah como se debe. Así nos dice la Mishnah. Y la Gemara viene y explica. Amar Mor, Shelosha megalchim vetiklachtam mitzvah. Pshita. Me mencionaste al principio de la Mishnah que hay 3 personas que deben rasurarse y esas 3 personas es una mitzvah que lo hagan. ¿Y cuáles son? Como dijimos, Nazir, Metzorá y Leviim. Dice, obviamente que es una mitzvah. Si está escrito en la Torah, ¿qué me está enseñando la Mishnah? Está escrito en la Torah. Dice la Gemara, Mau de tema mishum avure searhu veafilu sachnasha kamashmanan delo. Uno hubiese pensado de que la mitzvah, cuando la Torah te ordena a rasurarse, te ordena a quitarse el pelo. ¿Cómo se lo quita? Con una crema, también es válido. Kamashman nos enseña la Mishnah que no. Tiglachtam shel mitzvah. Tiglachtam mitzvah. Tiglachat es un lenguaje de rasurarse con navaja. Únicamente con navaja es la mitzvah y eso es lo que nos viene a enseñar la Mishnah. Obviamente no es necesario enseñarnos que hay una mitzvah de rasurarse porque está escrito en la Torah, pero la Mishnah nos viene a enseñar que la mitzvah de rasurarse que está escrito en la Torah sobre estas 3 personas es como, no con crema, quemándose el pelo, sino como navaja. Sigue la Gemara diciendo, Katani bejulam shegilchu shelo betar, bishlama gabe nazir ketiv tar lo yabol al rosho, gabe levim ketiv eviru tar al kol besaram, en la metzorah betar minalan, bejitei mateitem elvim, ma levim sheken tunim tiglachat ven tiglachtam ela betar, afani avi et metzorah shehu taun tiglachat ven tiglachto ela betar, y kalem miflach ma levim sheken tunim tenufa begufam, tomar la metzorah de lo. Dice la Gemara, bueno, ahorita vimos en la Mishnah de que estas 3 personas, ¿quiénes son las 3 personas? Nazir, Metzorá y Leviim, necesitan ¿qué? Rasurarse con tar. Ahorita la Gemara busca cuál es la fuente para esa Mishnah que dicen que tiene que ser únicamente con tar. Dice, entiendo Nazir que tiene que ser con tar, con navaja únicamente, porque está escrito meforash en la Torah respecto a un Nazir, tar lo yabor al rosho, que navaja no se puede cortar en la mitad de su lapso, mashma que al final del lapso de Nezirut hay que hacerlo con tar, otra vez, tar, lo yabor al rosho. No puede cortarse en la mitad del lapso de Nezirut con tar. Mashma que al final del lapso de Nezirut tiene que cortarse con tar. ¿Sí? O según la otra explicación que vimos en la clase anterior, de hecho que está escrito, lo yabor al rosho, admelota yamim, para enseñarte que cuando ya acaba el lapso de Nezirut hay que hacerlo con tar. Pero de todas maneras, en Nazir sí está escrito que tar, eso está claro. Leviim también, sobre Leviim está escrito Ve'eviru tar al kol besaram, está escrito sobre Leviim que antes de empezar a trabajar tienen que pasar la navaja tar por todo su cuerpo. Entonces también vemos que en Nazir y en Leviim tienen que cortarse, rasurarse ¿con qué? Con tar. Pero dice la Gemara, ¿dónde sabemos que Metzorá, que una persona que tiene lepra y en el lapso de su proceso de purificación, ¿sí? En el primero y séptimo día tiene que cortarse el pelo únicamente con tar? ¿Dónde está escrito eso en Metzorá? No está escrito Metzorá tar. En Metzorá está escrito Yegalachet kol searo. Se rasurará todo su pelo, pero no está escrito contar. Entonces, ¿de dónde aprende la Mishnah que es únicamente contar también en Metzorá? Dice la Gemara, ¿sabes qué? Puede ser que lo aprendemos de Leviim. Lo aprendemos de Leviim, de la misma manera que un Leví, ¿sí? Necesita rasurarse. Y cuando se rasura es únicamente contar. Igualmente el Metzorá, que también se necesita rasurar, cuando se necesita rasurar es contar. O sea, de la misma manera, ¿sí? Que un Leví tiene que rasurarse y la rasurada es con tar, con navaja. Igualmente, el Metzorá que tiene que rasurarse, decimos que cuando se tiene que rasurar es con tar. O sea, comparamos Metzorá con los Leviim. Sin embargo, dice la Gemara, no puedes compararlo. ¿Por qué? Porque el Leví tiene algo especial. Cuando ellos entraban a trabajar, les hacían tenufá en sus cuerpos. Los agitaban los cuerpos de ellos y hacían un proceso de tenufá, movían los cuerpos de ellos, a diferencia de Metzorá de que no le hacían movimientos. Puede ser que todo lo que en Nazir hay que rasurarse el pelo y únicamente contar esa jumbra que hay, este punto específico es ¿por qué? Porque tiene algo estricto adicional que tiene que hacer tenufá, pero en Metzorá que no hay tenufá, puede ser que no hay que hacerlo solo contar, entonces no puedes aprender de ahí. Dicen, ¿sabes qué? Entonces si no podemos aprender de Leví, tratemos de aprender de Nazir.
Ela, teitimi nazir, aprendamos de que Metzorah tiene que rasurarse con navaja de nazir, porque un nazir también tiene que rasurarse con navaja. Dice la Gemara, no, tampoco puedes aprender en nazir, porque male nazir, sheken korbanota un lejen, tomar Metzorah de lo. Dice, no lo puedes aprender en nazir. ¿Por qué? Porque también el nazir tiene algo más estricto, que cuando él trae sus korbanot tiene que traer, ¿qué? Matzot. Sí, porque ¿qué matzot? Tiene que traer unos panes, junto con los korbanot. A diferencia del Metzorah, que no tiene que traer ningún pan. Entonces puede ser que todo lo que hay estricto, que el nazir se tiene que rasurar con navaja, es únicamente porque tiene otra cosa estricta que ¿qué? Que tiene que traer panes con su korbanot. Pero el Metzorah, que no tiene que traer panes con su korbanot, puede ser que en ese caso tampoco tiene que rasurarse únicamente y solamente con navaja. Entonces no tenemos fuente. Dice la Gemara, el amejada lo atia. Teite mitarvayun, mai teite melviim, malevim sheken torin tenufa begufan, nazir yochiach, mai ze sheken korbanot un lechem, levim yochichu. Vehazar adin o reize que reize, velo reize que reize, הצד השווה שבהם שהם טעונים תגלחה ותגלחתם בתר, אף אני אביא את המצורע שהוא טעון תגלחה ותגלחתו בתר. Dice la Gemara, listo, acabamos de comprobar de que no podemos aprender la fuente de Metzorah, que se tiene que rasurar únicamente con tar, ni de Metzorah solo, ni de Nazir solo, porque cada uno tiene algo más estricto. Pero dice la Gemara, de acuerdo, de cada uno de ellos solo no puedes, pero en común vas a poder. ¿Por qué? Fíjense bien por qué. Esto se llama Tzad Shaveh. Se aprende la segunda manera. Vamos a aprender así. Aprender de Levim no podemos, ¿por qué? Como acabamos de decir, porque Leví tiene algo más estricto que tiene que hacer tenufá en su cuerpo, tiene que agitar su cuerpo. Sí, a diferencia de Metzorah que no. Pero por otro lado, tú ves que Nazir tiene que cortarse con navaja sin tener que hacer tenufá. Sabemos de que eso no es algo que altera a esta halajá específica. Y por otro lado, Nazir no es una prueba específica. ¿Por qué? No puedes traer prueba de Nazir. ¿Por qué? Porque el Nazir tiene que traer, ¿qué? Panes adicionales. Pero por otro lado, tú ves de que Leví tiene que hacerlo con navaja y no tiene que traer panes adicionales. Vemos entre los dos que Leví y Nazir, ambos, tienen que rasurarse con navaja. Cada uno tiene un punto de estricto, ¿sí? Pero no es el mismo punto que hay en el otro. Vemos que esos puntos no son lo que causan esa halajá. Sabemos que no tenemos que fijarnos en esos puntos. O sea, de la misma manera que Tzad Shaveh Shevaim, que hay en común entre los dos, que causa esta halajá que hay que rasurarse únicamente con navaja, el hecho que hay que rasurarse con navaja, listo. O sea, igualmente Metzorah, el hecho que la Torah no dice que hay que rasurarse con navaja. Entonces, básicamente la Gemara, repito otra vez, nos dice, de acuerdo, no puedes aprender de solo Metzorah y de solo de Nazir, porque Metzorah tiene algo más y Nazir tiene algo más, ¿sí? Pero si tú tienes ya los dos, no puedes aprender solo de Nazir y solo de Leví, porque cada uno tiene algo más. Pero dice la Gemara, una vez tienes los dos, Nazir y Leví, que ambos tienen que rasurarse con navaja, y en ambos no hay que hacer tenufá, solo en uno de ellos, y en ambos no hay que traer pan, solo en otro de ellos, vemos de que ese punto, esa cosa estricta, no es lo que causa la halajá, porque en ambos tienen la misma halajá, sin que ambos tengan los mismos estrictos. Entonces el Tzad Shaveh Shevaim, el lado común entre los dos, entre Nazir y Leví, es que la Torah te dice que hay que rasurarse, y si hay que rasurarse es con navaja, pues también igual Metzorah, cuando la Torah te dice que rasurarse es con navaja. Viene la Gemara y dice, ama le raba mi barnish le rabashe, velifroch, mal la tzad shaveh shevaim, sheken en korbano bedalut, tomar Metzorah she korbano bedalut. Dice la Gemara, también en común entre Nazir y Metzorah, Nazir y Levim, no puedes aprender a hacer Metzorah, porque en el lado común de los dos, ambos tienen algo, la misma cosa que no tiene Metzorah. ¿Qué tiene? Es algo estricto que tienen estos dos, Nazir y Leví. ¿Qué tienen? Que cuando traen el corbán, tienen que siempre traer los korbanot, independientemente si son pobres o no son pobres, tienen que traer siempre el mismo corbán. A diferencia del Metzorah, que el corbán que tiene que traer, dependiendo de su estatus económico, de su nivel económico, cambia su corbán. Son tórtolas o animales. Sabemos de que Leví, Nazir, es estricto, que siempre tiene que traer el mismo corbán independientemente de su estatus económico. A diferencia de Metzorah, que es más light, que si el estatus económico de la persona es un nivel más bajo, pues puede cambiar el tipo de corbán. Entonces, dice la Gemara, tú no puedes aprender Metzorah de Nazir y Leví, cuando en Nazir y Leví hay algo estricto que siempre tiene que traer los mismos korbanot, a diferencia de Metzorah que no. Entonces, básicamente, no tenemos una fuente para la halajá que mencionamos, que la rasurada del Metzorah tiene que ser únicamente ¿con qué? Contar. No tenemos fuente para eso. La Mishnah lo dice como mencionamos, pero no tenemos una fuente para eso. Bien, la Gemara es una pregunta muy fuerte ahorita. Ama le raba barmeshashi le raba. Haitana me ikara amar le lamdo mi Metzorah yefshar shendanim kalmi hamur le achmir alab. De adar amar neilef medina. ¿Umidina namino leiref? La Gemara viene es una pregunta increíble. Raba, hijo de Mesharshia, le pregunta al otro Raba. Se llamaban igual, estos dos jamim. Le pregunta, mira, algo no me cuadra. Nosotros en la Baraitá, en la clase anterior,
mencionamos lo siguiente, escuchen este lenguaje de la baraita. ¿De dónde sabemos que la rasurada del nazir hay que hacerla sola con tar? Así pregunta la Gemara en la clase anterior. Y la Gemara dice, antes de responder, dice, mira, te voy a dar una introducción. Aprenderlo de Metzorá no puedes porque Metzorá es más estricto que nazir. Pero el hecho que la baraita quería aprenderlo de Metzorá significa que lo más claro que hay que hacerlo con tar, ¿en dónde está? ¿En nazir o en Metzorá? En Metzorá, otra vez. En la clase anterior nosotros mencionamos que la rasurada del nazir hay que hacerla con tar. ¿Y dónde lo aprendemos? Dice la varita, aprenderlo de Metzorá no se puede, porque Metzorá es más estricto. Mashma que Metzorá es claro de que hay que hacerlo con tar. Y aquí vemos que es más claro en nazir de que Metzorá. Y no nada más vemos que es más claro en nazir que Metzorá, sino al final vemos de que no hay ni fuente para que Metzorá hay que hacerlo, para que Metzorá tengamos que decir que hay que hacerlo únicamente y solamente contar. O sea, no entiendo lo que está pasando. Esto contradice aparentemente lo que acabamos de decir ahorita, contradice completamente la baraita que vimos en la clase anterior. La clase anterior más de que Metzorá es obvio de que hay fuente de que estar, solo nazir es la duda. Aquí vemos de que nazir es obvio y Metzorá es la duda y no nada más es la duda, sino que no encontramos al final. Dice la Gemara, Amarle, Hau, aliba de Rabanán, Ha, aliba de Rabbi Eliezer. Dice la Gemara, le responde Raba a Raba Bar Meshashia, la baraita que vimos antes, en la clase anterior, ¿sí? Va como la opinión de Jajamim, que vamos a explicar ahorita más adelante. Ellos opinan que hay una fuente clara del versículo que el Metzorá efectivamente se puede rasurar únicamente y solamente ¿con qué? Con tar, y eso es pashut. Y adicionalmente, ellos opinan de que no hay una fuente de que un nazir hay que hacerlo solo con tar. Por eso la baraita en la clase anterior trata de analizar de dónde aprendemos que nazir hay que hacerlo contar y trata de analizar si es de Metzorá. Y lo que vimos ahorita en la clase de que no está claro, ¿sí? Que hay que hacerlo con navaja en un Metzorá es la opinión de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer opina que sí está claro en nazir y en Metzorá no es que está claro y tenemos que buscar la fuente para Metzorá. Y eso va como la opinión de Rabbi Eliezer y eso es lo que vimos hasta ahorita en la clase de hoy. Entonces, efectivamente hay una contradicción, pero no hay problema porque son dos opiniones. Según Jajamim, cuadra con la baraita que vimos en la clase anterior, que hay una fuente clara, que la vamos a ver a continuación, de que Metzorá es con navaja únicamente, y no hay una fuente clara que en nazir con navaja, y por eso hay que tratar de estudiarlo de ahí. La baraita dice que no se puede estudiar en nazir de Metzorá, y lo que vimos ahorita, que es al revés, que el nazir es fuente clara y Metzorá no tenemos fuente, Metzorá es el que está en duda, ¿es la opinión de quién? Es la opinión de Rabbi Eliezer. ¿Y dónde vemos esta opinión de Jajamim y Rabbi Eliezer? Dice la Gemara, te voy a decir dónde sale esto. De Tnan, está escrito en la Mishnah de Masejet Makot. Ve'eno hayav achilketenu betar. Rabbi Eliezer Omer, afilu liktobe malketu berrehitni hayav. En la Mishnah de Masejet Makot está hablando respecto a la prohibición que dice en la Torá de rasurarse la barba también en los costados. Siempre uno se tiene que dejar, no se puede rasurar la barba completa, ¿sí? Los costados tienen que dejarlos. La pregunta, si está escrito en la Torá que hay una prohibición, la pregunta es, ¿cuándo hay consecuencia? Entonces, la primera opinión de la Mishnah de Masejet Makot Tanakama opina que únicamente y solamente cuando se rasura los costados de la barba con navaja. Sin embargo, Rabbi Eliezer dice, no nada más con navaja, también con malket y rehitni, que son diferentes utensilios que se usan para afeitarse, que también cortan muy muy pegado a la raíz, también ahí está prohibido, y si lo hiciste, hay una consecuencia de malkut. Entonces, otra vez, Tanakama únicamente con navaja, esta prohibición. Y Rabbi Eliezer dice que con cualquier tipo de utensilio que hace ese mismo propósito, malket y rehitni, inclusive que no sea tar, también hay esta prohibición. ¿Cómo vemos de aquí eso? ¿Qué tiene que ver con aquí? Maita, medio de Rabbanán. ¿Cómo aprendemos de esta opinión de Tanakama de Jajamim? Que de ahí efectivamente vemos una fuente para el Metzorá, de que se puede... ¿Cómo aprendemos de la opinión de Jajamim? ¿Qué acabamos de decir nosotros? Acabamos de decir de que según Jajamim es claro que Metzorá es únicamente rasurarse con tar. ¿Cómo lo aprendes de ahí? ¿Qué tiene que ver? Dice la Gemara de Tania, te voy a explicar. Según Jajamim te voy a explicar. Zekano, Talmud lomar, upat lefish neemar upat zekanam lo yigalejo, yachol afilu Metzorá ken, Talmud lomar zekano. Dice la Gemara, te voy a explicar. Está escrito una baraita respecto a un tiglahat Metzorá. La persona que tiene lepra, si se corta el pelo, se rasura, ¿sí? Nuestra duda es cómo, pero seguro se rasura. Está escrito en la Torah, yegalahet kol searo. Se tiene que rasurar el pelo el primero y séptimo día. El Metzorá. Después de eso, que en la Torah dice Galajet Kol Searo, dice la Torah, Etroshovet Zekano, también tiene que hacerse la barba, tiene que rasurarse la barba. O sea, la Torah no dice, se tiene que rasurar todo el pelo de su cuerpo y también la barba. Pero aparentemente la barba está extra. Si tú me dices que tiene que rasurarse todo el pelo, ¿qué significa?
que tiene que rasurarse también la barba. Entonces, ¿por qué tiene que especificar la barba? Dice la Gemara, te voy a explicar. Te voy a explicar por qué. Porque está escrito respecto a los Kohanim, Upatz de Kanam lo Yegalehu, que nunca se pueden cortar el costado de la barba. Tú no hubiese pensado de que en un Metzorá, que es Cohen, la halajá es de que, aunque normalmente un Metzorá se tiene que cortar todo el pelo, incluido la barba, ¿sí? Pero un Cohen que tiene una prohibición de cortarse la barba, entonces si es Metzorá, no hace falta que se la corte. Kamashmanan, por eso nos dice la Torah en Metzorá, Zekanó. Todo el cuerpo y también la barba, también si es Cohen. Para enseñarte que también si es Cohen, que hay una prohibición en Cohen específico que te dice, Upatz de Kanam lo Yegalehu, va a tener que cortarse la barba este Metzorá que es Cohen. De aquí podemos aprender y traer una prueba que efectivamente la rasurada del Metzorá es únicamente ¿con qué? Con tar. ¿Por qué? Porque si se hubiese podido rasurar el Metzorá, si se hubiese podido cumplir la mitzvah de rasurarse sin tar, ¿sí? La Torah no tiene que venir y decirme especial a palabras de Cano para enseñarnos de que está permitido que el Cohen Metzorá se rasure. ¿Por qué? Porque si nada más está prohibido contar, pues que lo haga con otra cosa. Que lo hace un jajamín, que nada más contar está prohibido en los costados, que lo haga con otra cosa. Porque la Torah me tiene que venir y prohibir y decirme que el Metzorá Cohen tiene que proceder a hacer la rasurada. ¿Y dónde lo aprendemos? De las palabras de Cano. También si no hay eso, si no hay las palabras de Cano, que se la corte los costados ¿con qué? Con otra cosa que no sea tar, con reitni, con malquete, así no hay, con malquete o reitni, que en ese caso no hay prohibición. Vemos que el hecho que te tengo que permitir es porque si no te hubiese permitido hay una prohibición. ¿Sí? ¿Por qué hay una prohibición? Porque es nada más contar. Entonces, otra vez, repito, de aquí vemos de que la mitzvah de tilaja del Metzorá es únicamente con navaja. Porque si hubiese sido con otra cosa, pues ¿para qué te tengo que permitir algo especial de Cano? Si se hubiese podido cumplir también con otra cosa, ¿para qué te tengo que permitir con las palabras de Cano? No es necesario que te permitas de Cano para permitirte tar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te puedo permitir con otra cosa. El hecho que te tengo que decir la palabra Zekanó, que un Metzorá Cohen también tiene que rasurarse, ¿es por qué? Porque si yo te hubiese dicho que es prohibido. ¿Por qué es prohibido? Porque es contar. Y te permito contar. Vemos que la tiglaja del Metzorá es únicamente con tar. Pregunta la Gemara técnicamente, Uminanan debe tar. ¿Cómo sabemos que según la opinión? Todo esto sale de la opinión de Jajamim, que la prohibición de rasurarse los costados de la barba es únicamente con tar, ¿correcto? Desde ahí es toda la fuente. ¿Cómo sabemos que efectivamente es únicamente con tar? Dice la Gemara, te voy a explicar de Tania. Upatz de Kanam lo Yegalehu, Yahol afilu giljo bemisparaim yehayav Talmud lomar velo tashchit. Yahol likto bemalketu bereit ni yehayav Talmud lomar upatz de Kanam lo Yegalehu. Akeitza dice giluach sheish bo shchata veomer zetar. Dice la Gemara, ¿de dónde aprendemos que cortarse los costados de la barba es únicamente y solamente contar? Dice la Gemara, te voy a explicar, porque está escrito respecto a un Cohen que no se puede rasurar los costados de la barba. Pero uno hubiese pensado que esto incluye también si se corta con tijera, está prohibido. Kamashmanan, dice la Torah, está escrito velotashchit. Y lotashchit es enseñarnos que la prohibición es únicamente cuando uno se corta pegadito a la piel. Y la tijera nunca puede ser pegadito a la piel. Pero puede ser cuando corta con malquete y reitni, va a haber una transgresión y va a tener una consecuencia de malkut, que son diferentes utensilios que sí cortan pegado a la piel, pero no son navaja, ¿sí? Kamashman un faz de kanam lo diga lejos. Está escrito en la Torah la palabra giluach, y la palabra giluach significa que ¿qué? Giluach es navaja. Entonces, ¿qué es lo que uno va a cumplir? Que es giluach, que tiene ashkatá, que tiene rasurada de navaja y es pegadito a la piel. ¿Qué utensilio es ese? Tar, para enseñarnos que únicamente con tar es la prohibición de cortarse los costados de la barba. Ahorita bien la Gemara analiza lo siguiente. Mimai dilma leolam afilu likto malketu bereina mitzvah ka'avid ve'akati lashmuinan de afilu betar lo mijayevale. Ahorita bien la Gemara pregunta lo siguiente. A nosotros acabamos de comprobar de que el hecho que según Jajamim la prohibición de rasurarse los costados de la barba es únicamente solamente contar. Entonces cuando la Torah viene y te dice en Metzorá sé que tiene que rasurarse el pelo y su barba, ¿qué nos viene a enseñar su barba? Para enseñarte que también un Cohen, que hay una prohibición adicional de que no puede nunca rasurarse la barba, puede rasurarse. Y de ahí aprendemos que aparentemente, según Jajamim, que la única prohibición es contar, entonces que la Torah me tiene que permitir algo especial. Vemos que tiene que permitir lo que está prohibido únicamente, tar, porque si no, pues lo podría haber hecho con otra cosa. Dice la Gemara, entonces de ahí aprendemos que ¿qué? Como mencionamos antes, de ahí aprendemos de que hay una obligación de que un Metzorá se rasure únicamente y solamente con tar. Dice la Gemara, ¿quién dijo que hay una obligación?
Puede ser que efectivamente sirve si lo haces contar o con Likto, Bemalketu, Bereitni, que son otros tipos de utensilios que también cortan muy pegado a la piel, ¿sí? También cumplen la mitzvah. Solo que la Torah te viene a enseñar de que está permitido también hacerlo contar, pero no hay una obligación. Entonces, tú me trajiste una fuente de que la obligación es únicamente hacerlo contar nada más. Es una obligación, no nada más está permitido contar, sino es una obligación solo contar. Dicen a quién te dijo. Puede ser que esa fuente aprendemos que ¿qué? Aprendemos de que se puede contar, ¿de acuerdo? Pero no es una obligación solo contar. Puede ser que se pueda hacer también con Malket y Reini, que son otros utensilios que también cortan muy pegado. ¿Quién te dijo a ti? ¿Cuál es la fuente de que el Metzorá? Se vuelve la pregunta, ¿cuál es la fuente de que el Metzorá, la obligación es únicamente y solamente contar? Dice la Gemara, hambre, y salca de ataj que avinami Malket Berin Shapir Dami, listo kramine, veana amina umaga, benazir de Isuraka vida filoachime hayem, haja de mitzvah lo kol shiken. Vetú, y salca de ataj que habido Malket Berin y mitzvah kavid, midilo que tivtar, que Resh Lakish de amar, kol makom shatamot se hace velota hace, y ata yachol lekayem et shenei mutav. Dice la Gemara, no puede ser esta posibilidad, porque si tú me dices que efectivamente, cuando la Torah nos viene a enseñar tar, nos viene a enseñar que está permitido también contar, pero no es obligatorio únicamente contar, sino también se puede con Malket y Reitni, ¿sí? Entonces, según esto, la palabra zekanó nos viene a enseñar que contar está permitido, ¿no? Pero no es obligatorio únicamente con eso. Pero si es así, dice la Gemara, no es necesario que me diga la palabra zekanó. Omite la palabra zekanó y yo te puedo aprender de que está permitido contar también, lo puedo aprender de Nazir. Sí, Nazir que hizo una prohibición al principio porque recibió Nezirut. Al principio, es algo que no se debe recibir Nezirut. Y aún así, cuando se rasura el pelo, tiene que hacerlo de la manera prohibida normalmente, contar. Está permitido que lo hagan, o sea, si el Nazir que recibió Nezirut de manera prohibida y aún así cuando se va a rasurar puede rasurarse de la manera normalmente prohibida, o sea, contar aquí en un Metzorá que está haciendo una mitzvah. Si es una mitzvah 100%, no hay ni una prohibición en la persona leprosa. No es que él recibió algo sobre él, sino vino solo, está haciendo solo una mitzvah con shiken, cuanto y más que cuando tiene que cumplir la mitzvah de rasurarse, puedes rasurarse de la manera regular, de la manera que normalmente está, mejor dicho, de la manera que normalmente está prohibida. Entonces, no necesita la palabra zekano especial para enseñarte esto. ¿Por qué necesita la palabra zekano? Aparentemente para enseñarnos que es obligación únicamente. Y más todavía, dice la Gemara, si yo quiero decirte, como acabas de decir, de que la Torah te viene a enseñar con Zekano, que está permitido contar, pero también con Malket y Reini sales de Jehová, también es una mitzvah. ¿Por qué? Porque no está escrito la palabra tar, no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque Resh Lakish dice una halajá que les dice lo siguiente: cuando tú tienes una C y un lota C, cuando tienes una obligación de hacer algo y una prohibición de hacerlo al mismo tiempo, si puedes tratar de cumplir los dos, trata de cumplir los dos. Y si no, pues ya voy a hacer bitjolotase. Si no, pues el hace, tumba lotase. Y aquí, si tú me dices que está permitido también contar, pero no es obligatorio, como tú me querías decir antes, y también se puede con Malket y Reitni, y la Torah me dice que Metzorá tiene que rasurar todo el pelo y transgredir la prohibición de rasurarse los costados de la barba, pues, ¿por qué tienes que hacerlo contar? Debería ser que está prohibido, porque hay una mitzvah de rasurarse los costados de la barba, pero hay una prohibición de rasurarse con navaja. Entonces, para no entrar en problemas, lo ideal es, según Resh Lakish, que no lo hagas con navaja, sino lo hagas únicamente con ¿qué? Con Malket y Reitni, que no tienes una prohibición, deja la prohibición activa y la cumples. No lo haces con navaja, sino te rasuras con otra cosa que no hay prohibición. Entonces, ¿cómo puede ser que va a estar permitido hacerlo con navaja? No existe que esté permitido y no obligatorio, porque está permitido y no obligatorio, pues va a estar prohibido, porque puedes cumplirlo con otro. Vemos aquí que efectivamente hay una obligación de hacerlo con navaja, y esa es la fuente según Jajamim, de que efectivamente, como dijimos antes, según Jajamim, que normalmente hay una prohibición de rasurarse los costados de la barba con navaja, hay una fuente clara también que Metzorá, la única manera para hacer el proceso de Metzorá no es también con navaja, sino es únicamente y solamente con navaja, según Jajamim. Y según Rabbi Eliezer, como mencionamos, la opinión de Rabbi Eliezer es que Nazir es únicamente que Nazir es únicamente con navaja, pero en Metzorá no está tan claro. ¿Y cómo lo aprendemos eso? Que es la opinión de Rabbi Eliezer. La opinión de Jajamim ya analizamos de que así es, pero Rabbi Eliezer no hemos aprendido todavía, solo la Gemara lo vamos a ver en el próximo Daf Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.